Hola, muy buen día. Bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, saludándoles. A los que ya nos conocen, pues bienvenidos de nuevo, y a los que no nos conocen, que si de alguna manera se encuentran con este en vivo o con este video más tarde, ojalá que nos acompañen hasta el final de él. Hoy estamos estudiando. Se supone que es un estudio bíblico, así que estamos estudiando el capítulo 15 de Marcos. Hoy vamos a estudiar del versículo 21 al 41. Y ojalá, si no tenemos tiempo para cubrirlo todo, regresaremos la próxima semana, porque así es nuestra manera de estudiar consistentemente, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que de nuevo sean bienvenidos. Y gracias por acompañarnos. Y como siempre les exhorto a que tengan sus Biblias con ustedes para que nos sigan y nos lean con nosotros también el mismo texto y puedan ver ahí lo que verdaderamente estamos estudiando. Así que bienvenidos de nuevo. Gracias por sus oraciones, a los que tienen una relación con Jesucristo nuestro Señor, y a los que no, también quédense para que vean de alguna manera que lo que estudiamos es solamente la palabra y la sola escritura. Es solo la que hacemos aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Y sin más ni más, antes que me olvide también, aquellos que prefieren la plataforma de YouTube, estaremos en YouTube también en un par de horas, así que gracias por acompañarnos y apoyarnos por medio de esa plataforma también, y que puedan ustedes, si gustan, compartir este video con sus amistades, hermanos y familiares. Y sin más ni más, vamos a nuestro estudio de hoy. Vamos a leer el texto y después entraremos en contexto de nuestro estudio. Y dice la palabra del Señor, capítulo 15 de Marcos, versículo 21 al 41, y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: y a otro salvó, y a él mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y José, y Salomé, y quienes
Cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Le damos gracias que podemos venir este día a sus pies, Señor, a estudiar lo que sus escrituras dicen. El propósito de nosotros es entenderlo, saber, conocerlo más, Señor. Saber que podemos tener esa relación cercana con usted, que podemos enseñarnos, aprender de su palabra y que nadie nos puede engañar, pero por nosotros mismos saber y entender quién es usted, Señor. Bendiga este tiempo. Le pedimos que su Espíritu Santo nos llene a rebosar aquí, en este lugar y a la distancia por medio de las redes sociales, Señor. Gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas. Gracias por tanto amor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hemos venido como estudiando la palabra. Ya el Señor había sido apresado, ya había sido golpeado, burlado, humillado. Y ahora, ya la vez pasada nos quedamos en el versículo 20, donde dice, y le sacaron. ¿Se acuerdan que lo sacaron del pretorio? Le sacaron de allí. Y ahora vemos aquí el versículo 21 y 22, donde dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Primero aquí vemos dos situaciones. Al rumbo donde van, que es a Golgota, pero vemos que obligan a este hombre. Y según aquí la palabra dice, es el Simón de Cirene. Y se identifica aquí, Marcos lo identifica como alguien que debe ser conocido por los lectores a quien él dirige su carta, que ya hemos visto y hemos repetido que él lo mandó a una congregación romana. Así que ese Simón, primera parte es que lo obligaron, es que no, él iba pasando, dice aquí la palabra, que venía del campo, es decir, que él no tenía nada que ver con el asunto, ni era seguidor en ese tiempo de Jesús, quizás no era seguidor, él andaba con sus asuntos, pasó por ahí y como la orden, ellos tenían, y hemos visto por parte de las escrituras que los romanos podían obligar o pedir o obligar a la persona judía o no judía que les cargara sus cosas. Y así que esto lo obligaron, no era por él dijo, yo por mi propia convicción voy a ayudar al Señor, no. Lo obligaron, dice la palabra. Todo esto para decirles que ese acontecimiento tocó de gran manera a Simón de Cirene, porque lo ayudó, algo tuvo que ver. Todos hemos visto las películas que pasan, que hablan acerca de cómo se miran entre sí, y todo eso yo creo que debe haber pasado lo mismo, que con la sola mirada de Jesús, todo lleno de sangre, con su espalda rota, ya totalmente debilitado por todo lo que le hicieron, le despedazaron la espalda, su cuerpo, su cara, su cabeza. Ha estado tanta sangre perdida, ha estado muy debilitado y por eso le obligaron a Simón a que le ayudara al Señor. Pero también debemos considerar que aquí le dice Marcos, padre de Alejandro y de Rufo. Porque algo pasó en él que toda su familia creyó en Jesús. Quizás él fue a su casa después de este acontecimiento y tenía en el corazón lo que había sucedido con Jesús. Y porque aquí nombran, no por nada nombran a Alejandro y a Rufo como conocidos de los lectores de este evangelio, de los que le escribió Marcos.
Así que por nada, no por nada los menciona. Y también ponemos, como ya he dicho, a quien se dirigía Marcos en sus escrituras era a los romanos, y también hay una coincidencia muy grande. Cuando en Romanos 16, versículo 13, Pablo nombra a Rufo, como dice en Romanos 16, 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Quiere decir que toda la familia de Simón siguió a Jesús. Se hicieron creyentes de Jesús. Así que por eso vemos aquí que los maestros y eruditos de las Escrituras creen que este Rufo es el mismo a que se refiere Marcos, porque el Evangelio de Marcos nuevamente va dirigido a una audiencia romana. El punto es algo significante que sucedió también en la vida del corazón, en la vida y en el corazón de Simón cuando lo obligaron a ayudar al Señor con la cruz. Eso totalmente cambió su vida y la de toda la familia. La palabra Golgota, una vez más, es una palabra aramea, como mismo Marcos quiere decir que significa lugar de la calavera. Y es posible y muy posible que este monte o este cerrito o esta pequeña montaña tenía la reflexión o el reflejo de una calavera, reflejaba una calavera, por eso se le llamaba así. El nombre Calvario viene de la palabra latín para calavera también. Sé que Calvario es latín para calavera. Como ya hemos visto, este lugar está muy cerca de la ciudad, es lo que leímos también antes, que les quedaba muy cerca. Pero lo que no podemos ver aquí es que el encuentro con Jesús cambió las vidas de mucha gente. Los que tenían el corazón limpio o de alguna manera receptivo fueron transformados por Jesús. Aparte de todos sus discípulos que después fueron sus apóstoles. Pero la gente común fue cambiada y eso también pasó con mucha cantidad de mujeres. Que ya cuando terminemos este estudio veremos todas las mujeres y la fidelidad de ellas. Pero el punto es que los únicos que rechazaron a Jesús fueron aquellos a que pensaron que estaban sus vidas, de sus posiciones sociales, estaban amenazadas, por eso rechazaron a Jesús. Porque tenían ellos una agenda diferente a ser salvos. Ellos no querían nada con la salvación ni nada con Dios. Ellos usaban el lugar donde estaban para su propio beneficio. Y fueron aquellos y eso es lo que sigue pasando en la humanidad. Todos aquellos que buscan al Señor y que manifiestan un verdadero y sincero temor a Dios, sus vidas cambian por medio de Jesús. Pero aquellos que tienen esa conciencia de enriquecimiento propio, de superioridad, de querer ser más que los demás, entonces rechazan a lo que es Jesús. Porque cuando tú sirves a Jesús, das tu vida para servicio de Él. Y cuando quieres ganancia, quieres usar todo lo que esté a tus manos para ganar la posición que tú quieras. Pero el punto aquí es que ese Simón y su familia fueron cambiados totalmente por esta interacción que tuvieron. Pero vemos aquí que ya parece que llegaron al lugar, a Golgota, y dice el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Al parecer este vino mezclado con mirra y otras cosas eran ingredientes intencionados para mitigar el dolor, que servían como una anestesia para que no sufriera tanto, pero el Señor lo rechazó. De esa manera pudo sentir todo el dolor, porque aparentemente no quería que nada evitara que Él sintiera el dolor, el castigo que nosotros nos merecemos. Y dice el versículo 24, cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esta acción de echar suertes para repartirse la vestidura cumplió con la profecía en Salmos 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por cierto que el Salmo 22 es el Salmo del buen pastor, porque depicta y es la imagen de aquel que dio su vida por las ovejas. En Juan 10:11 también ahí dice Jesús mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La tercera hora, vemos aquí, es las 9 de la mañana. Usando el sistema común judío de marcar el día, Jesús sufrió en la cruz hasta por lo menos las 3 de la tarde. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. La frase cuando le crucificaron era de una manera sumarizada, no explica exactamente cómo usaron los clavos, cómo lo amartillaron en sus manos y en sus pies, porque de esa manera la sumariza Marcos, porque los lectores romanos de Marcos al parecer ya conocían la barbarie, los horrores de lo que significaba la crucifixión. Y vemos aquí que el versículo 26 dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Perdón, el título escrito de su causa. ¿Causa de qué? ¿Por qué causa? ¿De qué se le acusa al Señor? Porque ahí ponían las acusaciones. Me imagino que a los dos ladrones que estaban a sus costados del Señor ponían ladrones. A él le pusieron el Rey de los Judíos. La inscripción que pusieron sobre Jesús eso decía. En Juan 19 nos da un poquito acerca. Juan 19 versículo 20 dice: y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Sé que lo escribieron en 3 lenguajes. El lenguaje común del gobierno romano y por muchos era griego. Si juntamos detalles de los 4 evangelios, el anuncio sobre la cabeza del Señor hubiera dicho así: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. O podrían decir, o él clama ser Rey, el Mesías, el Rey. Así que esa era la acusación oficial. Así oficialmente lo crucificaron, lo culparon o lo condenaron a muerte por decir que es el Rey de los Judíos. Y eso es muy significante también. En otros evangelios sabemos que los líderes religiosos te dijeron: no le pongas así, Pilato. Tiene que decir, él dice ser Rey de los Judíos. Y que leemos en los otros evangelios que dice: lo que está escrito, escrito está. Y así se va a quedar. Y de esa manera quedó el letrero sobre la cruz de nuestro Señor. Y vemos aquí la manera que se fueron llevando las cosas. Está crucificado ya el Señor. Y los versículos 27 hasta el 31 nos dicen: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Así que como un vil criminal, por eso dice, como un criminal fue tratado el Señor. Y los que pasaban, dice el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Jesús fue insultado, burlado, desechado por casi todos. Pilato no tuvo el valor de defenderlo, se cobardó y lo desechó. Herodes, un ser más despreciable, también se burló de él y lo desechó. Los soldados lo golpearon, lo maltrataron, lo despedazaron literalmente. Los líderes religiosos
se burlaban de él, lo despreciaban. Pensaban que ellas se iban a limpiar, a deshacer de aquel que ponía en peligro su posición en la iglesia. Fue totalmente despreciado, como dice la palabra, fue despreciado totalmente. Pues todos creían, sálvate a ti mismo. ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, estos hombres desgraciados, esta gente, qué manera de pensar? Pero seguimos viendo esta clase de actitud hoy en día. ¿Cuánta gente dice, si tú eres real, pues haz esto por mí? Si Dios, si tú eres real, haz esto en mi vida. Hazme creer. Es lo mismo que estaban diciendo estos. Esa actitud es la misma que tenían estos aquí, que estaban escarneciendo al Señor. Como diciendo, demuéstrame si tú eres Dios. Y si tú eres Dios y me convences, entonces yo creeré en ti. Eso vamos a verlo también más al ratito. Pero todo lo que hizo ya está de manifiesto. Aquí están las pruebas. Que Él es Dios. Que Él ya demostró ser Dios. Y quiere la gente todavía probarlo, ponerlo a prueba todavía más. Es igual, es escarnecer al Señor y quizás no se dan cuenta. Pero es lo mismo que están haciendo estos sujetos aquí. Insultando al Señor, escarneciéndolo. Seguimos adelante en el versículo 32 y dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban, dice, para que veamos y creamos, punto. También los que estaban crucificados con él injuriaban, quiere decir, y ya sabemos también por medio de las otras escrituras que los dos primero lo injuriaban también. Que a uno le decía, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y que el otro le dijo, cállate, él no hizo nada malo. Nosotros nos merecemos el castigo. Pero él no se merece lo que le están haciendo. Y sabemos también, al ratito vamos a leer también una declaración que le hizo a ese hombre que se arrepintió en la cruz. Los sacerdotes y escribas burlonamente llamaban a Jesús el Cristo. Y acordémonos, para los que no saben, el Cristo es un título, no es el nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y el Cristo es el Mesías, es el título del Señor, el Rey de Israel. Y la oferta que ellos hacían para poder creer en Él era que descendiera de la cruz. Solo que esa oferta era vacía. Continuando con lo que estaba diciendo hace un momento. Que le ponen condiciones a Dios para poder creer en Él. Y estos lo que estaban haciendo era también vacías totalmente. Bájate de la cruz o desciende ahora mismo y creeremos en ti. Eso es lo que decían, era una burla. Palabras vacías que no intentaban cumplir. Aunque lo hubiera hecho el Señor, y el Señor sabe todo. Sabe sus corazones en ellos. Solamente era por burla. Jesús había hecho muchos milagros en presencia de muchos. Pero ellos se rehusaron a creer desde el primer momento. ¿Qué pasó con estos mismos que lo están injuriando? Que se llenaron de celos y envidia al ver que Jesús cambiaba muchas vidas, bendecía a mucha gente, hizo muchos milagros. Pero estos no creyeron desde ese momento. Y ahora no menos porque piensan que están saliendo con la suya. Están eliminando el peligro, según ellos, que tienen de continuar con ese poder sobre la gente. Pero ya sabemos que la sola evidencia no convierte a un alma hacia Dios. Un corazón pecaminoso debe ser convicto suficientemente para convencerse de la necesidad que tiene de la salvación de Dios.
La mayoría de la gente sabe lo que es. Todos sabemos qué tenemos en el corazón. Podemos engañar a la gente. Podemos hacer creer que somos unos santos, que nuestra vida está llena de espiritualidad, que somos una maravilla cristiana. Pero en el fondo todos sabemos lo que tenemos y lo que somos. La única diferencia es de saber arrepentirse y venir a Dios. Porque esa es la cultura de hoy en día, apariencia. Hay una palabra en inglés que habla muy bien y que explica todo en esa sola palabra, de cómo es la gente hoy en día, los que se dicen cristianos, que son posers, que nomás aparentan ser lo que no son. Y con eso viven la vida. Van a la iglesia, a muchos son líderes de sus iglesias y nomás aparentar la sonrisa en la iglesia. Y en la casa es totalmente diferente. Y debemos cambiar esa actitud. Y desgraciadamente muchos líderes, muchos pastores enseñan a la gente a ser así. Porque no enseñan la necesidad de arrepentirse. No enseñan la necesidad de reconocer que nuestro corazón son perversos y que necesitamos ser cambiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que debemos hacer. Hoy en día han calificado a todos aquellos que preferimos enseñar lo que es la palabra de Dios, la sola Escritura, y enfatizar la necesidad que tiene la gente del arrepentimiento y de venir a Dios y pedir ser cambiados y ser rescatados de esa falsa manera de vivir. Y todos esos pastores, toda esa gente engañada por ellos, llaman a los pastores que dicen las cosas como son, los llaman falta de amor. Oh, ese pastor pues enseña bien, enseña la Escritura y todo, pero le falta amor. No, eso no es así. El amor es decir la verdad. Como dice un pastor en el sur de California, el pastor es como un doctor. Si tú tienes un enfermo terminal, una persona enferma de cáncer, y le dices, sigue así, todo va a estar bien, lo estás sentenciando a muerte. Pero si le dices, mira, tú tienes cáncer, cuídate, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, cuida tu vida, cambia tu manera de vivir, para que puedas sanarte y tengas una oportunidad de sanación. Así también es la vida de un cristiano. Mira, no peques más, porque el pecado es el cáncer de tu vida y puede terminar con ella. Hay muchas personas que están desviadas y que se van a ir al infierno por culpa de esos pastores que les dicen que están bien. Así que tenemos que ser nosotros diferentes a todas esas personas que han existido desde los tiempos de Jesús, hipócritas, envidiosos, que enseñan mal a la gente, que voluntariamente desvían a la gente. Es triste ver iglesias, aquí mismo, en esta parte de Michoacán donde estamos, hay pequeñas iglesias, donde los pastores están errados totalmente. Erradísimos en cómo enseñan la palabra del Señor. Desvían a la gente, pero lo tratan como un club social, donde todos son parte, que el kumbaya, que todos estamos bien, pero no les enseñan acerca del arrepentimiento. Y eso es lo que está llevando a esos cristianos que están mal guiados a una perdición en vez de la salvación. Y eso son la actitud que tenían estos que estaban escarneciendo al Señor.
poniéndole reglas a Dios para que pudiera creer en Él. Y hay mucha gente todavía que le pone condiciones al Señor Todopoderoso. Haz esto y creeré en ti. Y más de lo que hizo, Él ya lo hizo todo, entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cómo podemos ser tan blasfemos y decir eso? En vez de venir en nuestras rodillas y pedirle perdón diario, porque diario pecamos. Porque el pecado es pecado y por eso Él murió. Muchos de nosotros calificamos el pecado como grandes y pequeños, pero para Dios el pecado es el pecado. Muchas veces la incredulidad es pecado. No es muchas veces, siempre. El no creer en Jesús es pecado. Entonces decimos, oh, bueno, este es adúltero, peca, es pecado grande. Este es asesino, un pecadote. Pero también mentir. También no obedecer al Señor es pecado. El pecado es pecado, por eso murió el Señor en la cruz. Continuando, ojalá no me haya salido mucho de contexto. Continúa el versículo 33 aquí de Marcos 15 diciendo, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Era mediodía. Las tinieblas eran una oscuridad sobrenatural. No era algo solamente como ahorita se ve un poquito de nubes, se vienen las nubes, se oscurece un poquito, pero esa era una oscuridad que cubrió todos los cielos y la tierra desde el mediodía. Esa parte de la creación era como que la creación simpatizaba con el sufrimiento del Señor. El Creador y su creación estaban así. Y por eso se oscureció, porque su creación estaba sintiendo el dolor de su Creador. Y eso no quiere decir que quiera decir un poema, sino que así es la cosa. Se trataba de un milagro, no de un fenómeno natural. Los incrédulos tratan de explicar esto diciendo, no, pues se trata de un eclipse, pero era imposible que sucediera durante una luna llena durante la Pascua. Por medio de estas tinieblas Dios estaba diciendo algo a la gente, a los judíos, que deberían haber pensado en la primer Pascua. Por ejemplo, en Éxodo 10, versículo 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y siguiendo por la última plaga, en Éxodo 11, versículo 4 y 5 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde los primogénitos de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esa fue la primera Pascua donde Dios salvó a los primogénitos judíos. Por eso se les celebra la Pascua. Ahora nosotros celebramos la Pascua, la celebramos hoy, que lo hacemos cada primer domingo del mes. Pero celebramos lo que Jesús hizo. Antes celebraba la Pascua, el nuevo pacto que Jesús dijo cuando estaba en esa alcoba alta, a hacer esto en conmemoración mía. Por eso nosotros celebramos y tomamos la cena de la Pascua, celebrando eso que hizo Jesús por nosotros. Pero las tinieblas del monte Calvario fue grandioso. Un grandioso anuncio que el primogénito de Dios, su amado Hijo, el Cordero de Dios, está entregando su vida por el pecado del mundo. Es también el anuncio de que el juicio viene y los hombres mejor que estén preparados. Y hoy en día también eso anunciamos, que Jesús viene pronto. Su segunda venida está próxima, ya se cumplieron todas las profecías.
Ahora falta esa que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios vendrá como león, ya no vendrá como un cordero, pero vendrá como un león de Judá. Y vendrá como juez a juzgar la tierra. ¿Y estamos preparados? Esa es la gran pregunta que tenemos. Y ojalá meditemos en eso mientras nos preparamos para tomar la comunión. Siempre les digo, y si ya nos conocen a nosotros y nos han acompañado en otras ocasiones, saben que los primeros domingos del mes tomamos comunión. Y si tiene deseos puede tomar un vasito con agua, con jugo, con una bebida y poder tomar un pedazo de galletita, de pan que tenga por ahí. Podemos nosotros tomar parte juntos de la Pascua, de la cena del Señor. Y aquí nos vamos a quedar esta vez y continuaremos la próxima semana a partir del versículo 34 en adelante. Así que por ahora vamos a prepararnos para tomar la Pascua, la cena del Señor. Y lo que venimos diciendo, y es importantísimo, ¿te acuerdan que la vez pasada, el mes pasado, también tuvimos exactamente estudiando acerca de la Pascua, de la última cena del Señor? Tuvimos ese estudio también y ahora yo creo que no es coincidencia que volvemos a ver acerca de lo que es la Pascua. La primera Pascua de la historia, como sucedió en Éxodo 11. Y también la vez pasada como estudiamos cuando estaban allí el Señor con sus discípulos en la alcoba alta. Y sí que eso es algo grandioso, es emocionante para mí especialmente, que podamos tomar la Pascua estudiando acerca de ella. Pero también es algo importante saber que lo que estamos celebrando hoy, lo que hizo Jesús en esa alcoba alta, que partió el pan y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Por todo el mundo, básicamente. Pero también es necesario que yo diga que si usted está en pecado voluntario, no digo de los pecados que a veces sufrimos, que pecamos de ciertas condiciones de nuestras vidas, que pecamos repentinamente, y pecados de enojarnos o molestarnos o cualquier cosa. Estoy hablando de un pecado consistente, de un pecado voluntario que no se arrepiente. Si es así, no tome la cena del Señor. Pero si es así, nomás pidamos que nos limpie el Señor de todos nuestros pecados y podamos tomar la cena para no ofenderlo a Él, porque si lo hacemos viviendo en pecado, lo estamos ofendiendo. Así que tomamos parte. Y habiendo dado el pan también ahí mismo, tomó la copa, la levantó y dijo a los discípulos: esta es mi sangre que será entregada por todos ustedes. Es la sangre preciosa que Él, la que todos vimos, en lo que estamos estudiando, que Él llenó totalmente esa cruz con su sangre. Que su sangre corría a chorros, por eso se debilitó su cuerpo. Esa sangre fue la que nos salvó, la que nos salva de nuestros pecados. Así que tomamos parte en agradecimiento. Señor, muchas gracias, Padre, porque podemos tomar parte de la cena de la Pascua, Señor, sabiendo que usted está en control, a pesar de que usted fue la víctima inocente. Usted todo tiene bajo control, Señor. Ahí mismo en la cruz, donde las tinieblas cubrieron la tierra, Señor, fue porque usted estaba entregando su vida por nosotros, Padre. Pero también tenemos que usted salvó a todo el mundo, pero todo aquel que lo rechace está fuera de esa salvación, Señor. Así que pedimos, Señor, que toque nuestras vidas, nos salve y nos bendiga y nos unja con su Espíritu, Señor. Bendiga a todos los que están acompañándonos, Señor, en este momento. Que su Espíritu Santo descienda sobre ellos, Señor. Que bendiga sus hogares, que toque y sane sus enfermedades y que provea por sus necesidades, Señor.
Le agradecemos y le pedimos todo esto en el precioso, grandioso, formidable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente y sigan estudiando del versículo 34 en adelante para que podamos entenderlo y estudiemos juntos la próxima semana. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.